Los humanos somos un grupo extraño, tanto que no me parece una exageración afirmar que con diferencia somos los animales más raros y desquiciados de todo el planeta, y prácticamente en cualquier lugar que mires hay pruebas que así lo demuestran, por lo que no resulta tan sorprendente que a lo largo de los años se hayan realizado diversos hallazgos paleontológicos y arqueológicos que solo pueden describirse como horripilantes o extremadamente bizarros. Pero, como suele ocurrir con todo, hay distintos niveles de extrañeza, y algunos casos son tan memorables que incluso los investigadores que los descubrieron quedan un poco asustados, desconcertados o maravillados. Una historia impactante que combinó estas tres emociones surgió con el hallazgo de una fosa común en Italia, o mejor dicho, una necrópolis, que albergaba los cuerpos de más de 200 individuos, cuya antigüedad superaba los 1500 años. Normalmente encontrar cientos de cadáveres resultaría la parte más alarmante, pero esta vez lo que realmente atrapó la atención de los investigadores fue solo un ejemplar, un hombre de mediana edad apodado TUS-380, quien aparentemente había muerto entre los 40 y 50 años y presentaba un tipo de trauma muy raro de ver, una amputación en la mitad del antebrazo. Teniendo en cuenta la antigüedad de los restos, esta cirugía debió realizarse sin anestesia, con una sierra de hueso, sin antibióticos y sin analgésicos. Era la primera señal de que este individuo era verdaderamente resistente. Pero aquí viene lo increíble. En lugar de su muñón, había un cuchillo de hierro completo, orientado hacia afuera del brazo, lo que sugiere cyborgs antiguos mucho antes de GTA 6. Y este cuchillo no era solo ornamental, ya que se dieron cuenta que sobrevivió con esta mejora durante muchos años y mostraba señales de haber soportado fuerzas biomecánicas extremas, es decir, usaba su mano punzante con frecuencia. Una señal bastante cruda de esto era que gran parte de sus dientes estaba literalmente desgastada hasta las cavidades pulpares, seguramente como resultado de tener que ajustar constantemente las correas del cuchillo cuando se aflojaba. Otra señal de que este hombre era extremo, desgastar los dientes hasta casi eliminarlos por su uso constante debió doler, y lo hizo mientras sufría frecuentes infecciones bacterianas y abscesos dentales. Además, su hombro también mostraba alteraciones en los huesos, sugiriendo que sostenía el brazo en una posición antinatural con regularidad. Y por si faltara más prueba, el sitio de la amputación presentaba evidencia de fricción intensa, probablemente generada al maniobrar su brazo metálico. La pregunta es, ¿para qué usaba el cuchillo? La respuesta quizá esté ligada a su origen, pues pertenecía al grupo germánico conocido como lombardos. Incluso para la época antigua, estos pueblos tenían fama por su habilidad para la guerra, lo que lleva a pensar que TUS-380 empleó el cuchillo en defensa personal y combates, donde posiblemente perdió su brazo originalmente. Claramente se trató de un humano increíblemente tenaz, con una tolerancia al dolor altísima, y a pesar de su discapacidad, parece que superó las adversidades y venció en la vida. Se estima que murió alrededor de los 50 años, una edad relativamente avanzada para su tiempo, y se cree que falleció por causas naturales. Desafortunadamente, un final pacífico no puede atribuirse a otro hallazgo mucho más antiguo, que gira en torno a un único peroné. Este fósil apareció en la región de Turkana, en Kenia, y fue fechado hace 1.45 millones de años, por lo que no estamos tratando con un Homo sapiens. Los científicos pudieron determinar que sin duda pertenecía a un pariente antiguo, pero hasta ahora no han logrado precisar la especie exacta, ya que varios humanos habitaban la región en este periodo. Y no ayudó que el hueso estuviera gravemente dañado, aparentemente por la acción de otros homínidos. Este no fue un trauma cualquiera, sino deliberado y preciso, con 9 incisiones distribuidas a lo largo del hueso, siguiendo la ubicación de los músculos, lo que llevó a la inquietante conclusión de que habían dado con la evidencia más antigua de un humano descuartizado y desollado, lo que indica con claridad un caso de canibalismo. La otra parte perturbadora del hallazgo es que así como desconocemos a quién pertenecía el peroné, tampoco sabemos qué homínido acabó con la vida de este espécimen y luego lo devoró. Al fin y al cabo, varias especies coexistían entonces, quizá no tan pacíficamente, lo que abre la posibilidad de que no fuera tan extraño darse un snack con tus vecinos homínidos. Asimismo, era coherente con la región, ya que las fuentes de agua cercanas fluctuaban intensamente, provocando sequías que habrían mermado los recursos alimenticios disponibles. Y aunque existen otros hallazgos que compiten por el título de evidencia más antigua de canibalismo, por ahora este peroné encabeza la lista, dada la contundencia de las pruebas. Si me lo permites, un descubrimiento para
para temblar hasta los huesos. Aunque pese a los misterios que lo rodean, no resulta tan desconcertante ni enigmático como la cueva de Rising Star. El nombre del lugar ya es genial, pero créeme, la historia es mucho más loca. La cueva se halla en las Dolomías de Malmani, en Sudáfrica, y solo apareció en el radar de la humanidad moderna hace muy poco, siendo mencionada por primera vez en los años 80, cuando un equipo de espeleólogos la exploró y dibujó un mapa aproximado. Sin embargo, casi nada se documentó a fondo, pues comprobaron que era un sistema de galerías engañosamente complejo y repleto de peligros. Pero eventualmente, al estar ubicada cerca de lo que se considera la cuna de la humanidad, un equipo de antropólogos la reexaminó y descubrió la hoy llamada Cámara di Naledi, con algo asombroso: restos humanos. Y no unos pocos, sino miles, más de 1500 para ser exactos, correspondientes a 15 individuos de distintos géneros y edades, incluidos infantes y ancianos. La riqueza de este conjunto lo convirtió de inmediato en el yacimiento de homínidos fósiles asociados más abundante jamás descubierto en África. Algo extraordinario por sí solo, pero aquí viene lo extraño. Esos huesos realmente no deberían haber estado allí. Para llegar a la cámara en la que se hallaron, había que superar obstáculos increíblemente difíciles, recorrer decenas de metros de pasadizos sin iluminación, reptar por un estrecho donde solo las personas más delgadas pueden atravesar, y solo adoptando una postura similar a la de Superman. Y si de algún modo superas esto, aún no terminas, pues tendrías que escalar una empinada y afilada pendiente, pasar por otro pasaje angosto y finalmente descender por un conducto vertical de 12 metros. No es nada sencillo, pero si lo lograste, ¡felicidades! Acabas de llegar a la entrada de la cámara. Obviamente nadie llega aquí sin un esfuerzo deliberado, pero la explicación inicial fue que una crecida había arrastrado cadáveres aquí. Sin embargo, los estudios del sedimento revelaron que nunca hubo inundaciones y que los cuerpos se depositaron a lo largo de un periodo prolongado. No era un solo evento. Esto llevó a pensar, de manera inquietante, que quizá una fiera depredadora humana habría sido la responsable de todo este lío, pues no sería la primera vez que un animal arrastraba cuerpos a una cueva. Pero el equipo descartó esta idea al comprobar que de todos los restos, solo uno no era humano, sino de un búho, y ninguno de los depredadores se especializa exclusivamente en humanos. Además de que ninguno de los huesos presentaba señales de depredación. De hecho, no mostraban daño alguno, lo que confundió aún más a los investigadores, pues indicaba que los cuerpos no habían sido arrojados por el conducto vertical, sino depositados con cuidado. ¿Qué locura habría llevado a amontonar cadáveres en una sección tan remota y de acceso tan complejo en una cueva? Alcanzable difícilmente incluso con equipo moderno. La hipótesis más sólida es que fueron otros humanos, o mejor dicho, una especie de Homo, completamente nueva, bautizada como Homo naledi. Aún hoy en día, Homo naledi solo se conoce en la cueva Rising Star, pero gracias a la gran cantidad de huesos disponemos de una idea anatómica de cómo eran. Más bajos y ligeros que nosotros, con un tamaño cerebral relativamente menor, y un cuerpo más adaptado para trepar que otros Homo. Se cree que existieron entre hace 335.000 y 236.000 años, lo que los convierte en uno de nuestros parientes más recientes. Aunque la mayoría opina que manejaban herramientas, nadie piensa que tuvieran equipo avanzado de escalada o tecnología de navegación, por lo que aún muchos se preguntan cómo llegaron a la cámara y encima cargando cuerpos. La respuesta es que sencillamente no lo sabemos. Algunos sugieren que navegaron la cueva con fuego, otros que hicieron marcas que servían de guía, pero los estudios que han intentado explicar el cómo han sido muy criticados, y al final, incluso la hipótesis de que los Naledi mismos depositaron los cuerpos sigue siendo eso, una hipótesis. De hecho, hay quien sostiene que, si bien los fósiles son definitivamente de Homo naledi, quizá fue otra especie de Homo la que los llevó allí, o incluso que mucho después fueron otros humanos modernos quienes enterraron esos cuerpos en la cueva, lo cual de ser cierto sería aún más extraño. Y algo que también resultaría curioso es que hayas llegado hasta aquí sin suscribirte o dar like. Para eso no se requiere equipo profesional de escalada, y quizás sea cosa mía, pero creo que enterrar deliberadamente un cuerpo en una cueva estrecha es una auténtica locura. Y aunque puede que algunos no estén de acuerdo, creo que todos considerarán anormal algo que los científicos hallaron en un lago remoto en el macizo de Trishul, en India. Este lago glaciar, ni profundo ni ancho, se llama oficialmente Rupkund.
pero para los lugareños ha merecido los inquietantes sobrenombres del Lago del Misterio y Lago de los Esqueletos. ¿Por qué? Muy sencillo. Alrededor de este pequeño estanque yacen cientos y cientos de cadáveres. Bueno, más bien esqueletos. Quizá más de 800 personas. Y esto no es una necrópolis típica o un cementerio, porque esos restos no fueron depositados deliberadamente, sino esparcidos por todas partes, lo que sugiere que decenas de individuos murieron alrededor de este lago diminuto. A principios de los años 40, cuando el lugar se descubrió por primera vez, las autoridades británicas temieron que aquellas muertes formaran parte de una invasión secreta japonesa en la India. Sin embargo, tras un examen más detallado, concluyeron que, aunque los restos eran Homo sapiens, eran demasiado antiguos para ser parte de una fuerza invasora, como atestiguaban los objetos hallados, artefactos de madera, puntas de lanza de hierro, zapatillas de cuero y anillos. Así que obviamente los investigadores quedaron perplejos al ver que tantos cuerpos habían muerto de golpe, y una pista clave fueron los propios restos. Debido a la altitud y temperatura, muchas víctimas estaban muy bien conservadas, en algunos casos incluso con carne aún adherida. Además, observaron que gran parte de los esqueletos presentaban el mismo tipo de traumatismo, un golpe de objeto redondo, y se identificó un patrón común de lesión por fuerza contundente, como si un trozo de piedra o un gran fragmento de hielo hubiera caído sobre ellos. Y curiosamente, al hablar con los aldeanos cercanos, los científicos escucharon una leyenda local que narraba que un antiguo rey, junto con su familia y séquito, murió al intentar cruzar la montaña durante una enorme tormenta de granizo. Con este relato aproximado y las lesiones detectadas, el equipo concluyó que el Lago de los Esqueletos había sido escenario de una granizada letal, dando por cerrado el caso. O eso creyeron, porque aunque las heridas por granizo eran frecuentes, no todos los esqueletos presentaban lesiones asociadas a fuerza contundente ni a granizo. Pero sinceramente, esta era la menor de las evidencias contradictorias que surgieron. El mayor problema fue que tiempo después otro equipo analizó más esqueletos y descubrió que los fallecidos no pertenecían a un grupo, sino al menos a 3 distintos, procedentes de épocas y regiones diferentes. 2 de ellos parecen haber muerto allí hace alrededor de 1000 años, con pocas décadas de separación, y mostraban ascendencia típica del sur de Asia y el sudeste asiático respectivamente. En cambio, el tercer grupo procedía de una zona inesperada, la Grecia continental y Creta, y estos casos fallecieron hace relativamente poco, con estimaciones de apenas 200 años atrás, lo que hace preguntarse a algunos si hoy en día es seguro visitar el lago. Obviamente podríamos resolver esto si supiéramos qué causó la muerte de cada grupo, pero por ahora sigue siendo un misterio. La mayoría sigue pensando que una granizada acabó con al menos algunos de ellos, pero imaginar 3 episodios de granizo en este lugar tan remoto, con la fuerza suficiente para matar humanos, resulta altamente improbable. Y todo se vuelve aún más extraño al saber que los grupos identificados proceden del análisis de tan solo 38 individuos. ¿Quién sabe cuántos grupos más fueron víctimas del Lago de los Esqueletos? Por ahora, este enigma persiste. Y aunque es un misterio, para mí no es el más espeluznante. Y algo con lo que personalmente no me sentiría nada a gusto estando a su lado, podría haber nacido de buenas intenciones. Las calaveras humanas enyesadas. En la década de 1930, en el Levante, y sobre todo en la ciudad de Jericó, los investigadores se toparon con un objeto verdaderamente aterrador, que imitaba la forma de una cabeza humana. Había sido construida con varias capas de yeso enrollado, pintadas y adornadas con conchas marinas para simular ojos, mechones de cabello y tonos de piel. Inquietante sin duda, pero nada comparado con lo que hallaron al desprender esas capas, pues en su interior descansaban cráneos auténticos, o al menos lo que quedaba de ellos. En total se hallaron más de 20 cabezas, fechadas entre hace 10.000 y 8.000 años, y representaban principalmente a hombres adultos, aunque algunas eran de niños y mujeres. Lo inquietante es que se habían extirpado todas las mandíbulas, y cada cráneo se colocó bajo lo que habrían sido sus viviendas. Un lugar curioso para guardar cabezas, sin duda. Esto despertó gran interés por saber por qué la gente las había creado. Una de las hipótesis iniciales sugería que los artesanos, si es que se les puede llamar así, habían matado a quienes pertenecían a esas cabezas y luego las habían tomado como trofeos con el proceso de enyesado semejante al de las cabezas reducidas, es decir, un ritual. Sin embargo, en tiempos recientes ha surgido una teoría más amable, dado que los cráneos
cráneos se enterraban bajo los hogares pudieron representar una de las formas más tempranas de prácticas funerarias de la civilización. Además, se ha descubierto que estas calaveras no permanecieron guardadas en secreto, sino que se manipulaban con frecuencia durante largos periodos. Tanto es así que, aunque probablemente comenzaron siendo individuos fallecidos conocidos, con el tiempo acabaron convirtiéndose simplemente en símbolos de un antepasado. Ahí sí que había compromiso. Quizá demasiado, pues tras un lapso de 2000 años, las calaveras enyesadas de Jericó parecen haberse esfumado de la existencia, con una única excepción, un relato mítico, surgido miles de años después en la región, que reza así. Un pobre mortal, que recibe al final, que obtiene finalmente un humilde mortal, barniz vertido sobre su cabeza, cal por encima de su cráneo. Bastante sombrío para algo destinado a celebrar a los antepasados, pero los cultos inquietantes parecían estar de moda en el pasado. Y existe un ejemplo aún más perturbador: el rompecabezas humano. Sí, tan macabro como suena. A diferencia del Levante, este brutal hallazgo proviene de Escocia, cerca de South Uist. En las Hébridas exteriores escocesas se hallaron 4 esqueletos de la Edad de Bronce. Al igual que las calaveras de Jericó, aparecieron dentro de antiguas viviendas, con la diferencia principal de que estaban sobre el suelo, no enterrados, y yacían de forma normal, lo que indica que no murieron de manera reseñable. Y en general se les consideraron hallazgos rutinarios, hasta que, bajo un examen más profundo, surgió una contradicción. Uno de los cuerpos, asignado como femenino, no resultó serlo por completo. En particular, la mayor parte del esqueleto correspondía a una mujer, pero el cráneo era masculino, al igual que otros fragmentos óseos. Sin embargo, estos provenían en realidad de 2 hombres diferentes, lo que llevó a la impactante conclusión de que aquel esqueleto en realidad era la combinación de 3 individuos distintos. Y por si fuera poco, los demás esqueletos también resultaron ser ensamblajes de varios cuerpos, algo realmente perturbador. Lo peor estaba por llegar. Descubrieron que estos rompecabezas humanos habían sido literalmente escabechados, pues mostraban signos de desmineralización, un efecto que se produce al sumergir restos humanos en un ambiente extremadamente ácido. En las proximidades se hallaba una turbera que contenía la acidez necesaria, por lo que se planteó la hipótesis de que los cuerpos permanecieron en el pantano de turba durante un tiempo. Sin embargo, como se mencionó, no se encontraron dentro de la turbera, lo que plantea aún más interrogantes. Alguien coció varios cadáveres, los sumergió en la turbera, esperó pacientemente y finalmente ¿colocó el producto acabado en su vivienda? Para colmo, la datación por radiocarbono reveló que los cuerpos tenían cientos de años más de antigüedad que el propio edificio. ¿Qué significa esto? Para los investigadores, la explicación más probable es que se trataba de una forma extrema de culto a los antepasados, en la que, durante siglos, una comunidad de la Edad de Bronce en Escocia mantenía a sus parientes fallecidos sobre la superficie, entrelazados en una monstruosidad tipo rompecabezas, la cual manipulaban con el paso del tiempo, es decir, añadían nuevos cuerpos a la composición a medida que morían. Claro que también existe la posibilidad más siniestra de que fueran trofeos, pero dado el descomunal esfuerzo invertido, la mayoría lo descarta. Y basado en los casos conocidos de violencia en la antigüedad, parece ser confirmado, pues no eran precisamente cuidadosos ni meticulosos con los restos de sus enemigos caídos. Y sinceramente, comparado con hoy, diría que la violencia ancestral resulta mucho más desquiciada. Al fin y al cabo, hubo todo un periodo, el Neolítico, en el que la gente parecía dedicarse a matanzas inusuales y crueles, con múltiples yacimientos de gran magnitud descubiertos por toda Eurasia. De hecho, se conocen tantas evidencias brutales que incluso hay un video en el canal por si te interesa echarle un vistazo. Además, debido a su notoriedad, los investigadores se han desensibilizado ante los asesinatos neolíticos, de modo que muy pocos casos de violencia logran competir. Sin embargo, hay un lugar en Estados Unidos que se acerca bastante y que también representa un posible colapso de toda una sociedad. Nuestra historia comienza en el suroeste de Colorado, donde hace mucho habitó una cultura ancestral conocida como Basket Maker. Durante miles de años vivieron en la región y eran conocidos por habitar casas excavadas, que dicho sencillamente son viviendas construidas en el suelo y usadas como refugio.
Fue en algunas de estas estructuras y sus alrededores donde se descubrió una escena estremecedora, toda una comunidad borrada de la faz de la Tierra. Se encontraron al menos 24 cuerpos en total, pero fueron 7 los que llamaron especialmente la atención, pues estaban completamente destrozados. Sus huesos habían sido limpiados de la carne, asados y abiertos en canal, mientras que los cráneos aparecían chamuscados, destrozados y excavados, presuntamente para extraer el cerebro. Claros indicios de un banquete canibalístico masivo. Y no fue un ataque cualquiera, ya que el sitio quedó completamente abandonado y profanado, lo que sugiere que quienes vivían allí no fueron prisioneros, sino que las víctimas fueron atacadas, asesinadas y luego devoradas en sus propias viviendas. Más allá de los cuerpos, hallaron herramientas y cazuelas manchadas de sangre. Es decir, pudieron haber sido cocinados en las mismas ollas que utilizaban para cenar. Asimismo, parece que quien cometió el canibalismo no sintió ni el más mínimo remordimiento, pues lo más perturbador fue el hallazgo de un coprolito, heces humanas, entre las cenizas frías de la chimenea de una de las casas, lo que sugiere que uno de los atacantes profanó deliberadamente la vivienda tras los horrendos acontecimientos, y dado que las chimeneas eran elementos esenciales de esa cultura, aquel acto pudo considerarse el insulto supremo. Ahora bien, dada la brutalidad desmedida de todo esto, realmente hubo cierta resistencia inicial a estos hallazgos, alegando que quizá una cultura extranjera había invadido o que los cuerpos no habían sido canibalizados y que el daño provenía de otras causas. Sin embargo, esto resultó solo optimismo ingenuo, pues una prueba devastadora resultó estar allí, el propio coprolito. Tras analizarlo, los científicos detectaron la presencia de mioglobina humana, una proteína que solo puede aparecer en las heces si has comido humano, sobre todo músculo, pues la mioglobina no se encuentra en la mayoría de los órganos o vasos sanguíneos. Además, quien cometió tan atroz acto junto al hogar debía ser un caníbal consumado, ya que a diferencia de otros coprolitos conocidos en la región, este estaba compuesto únicamente por mioglobina, lo que indica que durante las 12 horas previas a su evacuación, esta persona no ingirió nada más que carne humana, ni verduras, ni frutas, nada, solo humano. Por supuesto, este caso es sin duda el más brutal de la zona, pero formaba parte de un rompecabezas mucho mayor. De repente, los investigadores advirtieron que la cultura basket maker había pasado en algún momento de su historia de ser relativamente pacífica a dedicarse al asesinato y al canibalismo, algo ocurrido en otras culturas neolíticas, y presenta una de las tasas más altas de presunto canibalismo y violencia de cualquier cultura antigua conocida, con un estudio que encontró 72 yacimientos con señales de canibalismo, 38 de ellos definitivos, y otro análisis de 870 esqueletos reveló que más del 8% mostraban marcas de canibalismo, mientras que las tasas de violencia eran aún mayores. Dado que este brutal episodio de violencia surgió de la nada, muchos se preguntaron ¿por qué? Y aunque los debates persisten, una de las ideas favoritas responde a este misterio mediante 2 coincidencias importantes. La primera, que aproximadamente al mismo tiempo, hace unos 850 años, el sistema de Chaco, que era esencialmente el núcleo de esta cultura, colapsó y desapareció misteriosamente. La segunda coincidencia fue que severas sequías asolaron la región tras periodos de abundantes lluvias, y al combinar todo esto, se obtiene un territorio tan desolado por la falta de agua que la sociedad terminó implosionando, con el canibalismo reflejando los inimaginables días finales, cuando la gente se volvió unos contra otros para sobrevivir. Así que sí, todo esto es realmente perturbador. Y permíteme recordarte que estos restos, relatos y pruebas son solo lo que hemos encontrado hasta ahora. Sin duda, existen innumerables misterios, brutalidades y rarezas esperando a ser descubiertos. Pero bueno, si has superado todo esto sin necesitar terapia, felicidades. Estás hecho de un material más resistente que esas calaveras de Jericó. Y si quieres más motivos para cuestionar la cordura humana en el pasado, aquí está el video completo sobre la violencia del Neolítico que mencioné antes. Aviso, no es menos perturbador. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.